Soy Morgan, Morgan Ellsworth. Si alguien encuentra esto, bueno, gracias por mirar, supongo. Antes de nada, una pregunta para quien sea que esté ahí fuera. En este nuevo mundo, con todos los nuevos ruidos que existen, quiero saber, ¿cuál es el único sonido que te hiela la sangre hasta los huesos? Déjalo en los comentarios, si es que todavía existen. Necesito saber que no soy el único que tiene una respuesta inmediata para eso. El mío es el sonido de las uñas rascando el metal. Para entender cómo terminé atrapado aquí, en este congelador industrial con Jonas y Sarah, esperando que esa puerta aguante un golpe más, tengo que retroceder 12 horas. Todo comenzó esta mañana, con el silencio, el terrible y absoluto silencio. El generador del sótano de la WNUIC había estado tosiendo durante 3 días. Un sonido metálico y agónico que se convirtió en la banda sonora de nuestras vidas, el latido del corazón de nuestro pequeño refugio. Pero esta mañana no tosió. Simplemente se detuvo. El zumbido constante que llenaba cada segundo de nuestra existencia subterránea se desvaneció, y el silencio que lo reemplazó fue más ensordecedor que cualquier explosión. Me desperté de golpe, no por un ruido, sino por la ausencia de él. El aire en mis pulmones pareció congelarse. Por un momento, solo pude escuchar el latido frenético de mi propio corazón en mis oídos. Un tambor solitario en un mundo que acababa de enmudecer. Jonas ya estaba de pie, con la linterna en la mano, su haz de luz cortando la oscuridad polvorienta. No necesitaba decir nada. Su silueta tensa, la forma en que sus hombros estaban encorvados, lo decía todo. Sarah estaba sentada en su saco de dormir, abrazando sus rodillas contra el pecho, su rostro una máscara pálida en la penumbra. Durante semanas, ese generador nos había dado luz, energía para la radio, la ilusión de normalidad. Ahora, sin él, no éramos más que 3 personas atrapadas en una tumba de hormigón debajo de una ciudad muerta. La oscuridad parecía tener peso, presionando sobre nosotros, recordándonos lo frágil que era nuestro santuario. Pasamos la primera hora en casi completo silencio, moviéndonos con la eficiencia sombría de quienes saben que el tiempo se ha agotado. Jonas, el ingeniero, hizo un último intento con el generador, pero sus maldiciones ahogadas y el sonido de metal golpeando metal confirmaron lo que ya sabíamos. Estaba muerto, el combustible se había acabado, y con él, nuestra capacidad para transmitir. Mi garganta se sentía apretada. Durante semanas, mi voz había sido un faro solitario, enviando información de supervivencia, informes de zonas seguras, simples palabras para recordarle a la gente que no estaban solos. Ahora, mi micrófono estaba tan frío e inerte como los cadáveres en las calles de arriba. La decisión de irnos no se tomó con palabras, sino con miradas. Vi la determinación endurecerse en el rostro de Jonas y vi el miedo resignado en los ojos de Sarah. No teníamos elección. Nuestras últimas latas de comida estaban casi vacías y las botellas de agua se estaban agotando peligrosamente. Quedarse aquí era una sentencia de muerte lenta por inanición o deshidratación. Salir, bueno, salir era enfrentarse a una muerte mucho más rápida y violenta, pero al menos había una posibilidad, por pequeña que fuera, una astilla de esperanza en un océano de desesperación. El aire se volvió más espeso, cada respiración un esfuerzo consciente. Extendimos nuestro mapa de la ciudad sobre el suelo de hormigón, iluminado por el tembloroso haz de 3 linternas. Fort Hamilton, ese era el objetivo. Un puesto militar en Brooklyn que, según las últimas transmisiones militares que habíamos interceptado antes de que todo se silenciara, se había convertido en una zona de evacuación. Parecía estar en otro planeta. Entre nosotros y ese fuerte había kilómetros de calles infestadas, edificios que podían albergar horrores indescriptibles y un número desconocido de ellos, de los infectados. Trazamos una ruta, una línea temblorosa dibujada con un rotulador rojo que parecía sangre sobre el papel. Empacar fue un ejercicio de pragmatismo brutal. ¿Qué es esencial para sobrevivir? La pregunta resonaba en mi cabeza mientras metía cosas en mi mochila. Agua, la poca que quedaba, las últimas barras de proteínas, un botiquín de primeros auxilios, mi grabadora de audio portátil y un puñado de baterías de repuesto. Un hábito estúpido y sentimental que no podía abandonar. Mi arma era un pesado pie de micrófono de metal. Jonas tenía una palanca que había encontrado en la sala de mantenimiento. Sarah, un cuchillo de cocina afilado que había estado guardando. Nos miramos.
cargados con nuestras patéticas herramientas, y por primera vez, la enormidad de lo que estábamos a punto de hacer me golpeó como una pared de ladrillos. La puerta que conducía a la calle era una pesada hoja de acero contra incendios. No la habíamos abierto desde el día en que la ciudad cayó. Jonas usó su palanca para forzar la cerradura, y el sonido del metal raspando resonó en el silencio como un disparo. Cada chirrido me hacía estremecer, convencido de que atraería a todas las criaturas en un radio de 1 kilómetro. Contuve la respiración, mis músculos tan tensos que dolían. Cuando la puerta finalmente cedió con un gemido metálico, nadie se movió. Nos quedamos allí, mirando la pequeña rendija de luz gris que se filtraba, aterrorizados de dar el siguiente paso. El primer olor me golpeó con fuerza física. Una mezcla nauseabunda de basura podrida, descomposición y un hedor dulzón y químico que no pude identificar. Era el olor de una ciudad que había muerto y cuyo cadáver había sido dejado para pudrirse bajo el sol. Tuve que reprimir las arcadas, tapándome la boca y la nariz con la manga de mi chaqueta. El aire del sótano, que antes nos parecía rancio y sofocante, ahora se sentía como el más puro de los oxígenos en comparación. Este era el mundo real ahora, un mundo que apestaba a muerte. Salimos uno por uno, moviéndonos como ladrones en nuestra propia ciudad. La calle estaba vacía, pero era un vacío antinatural, lleno de coches abandonados, algunos con las puertas abiertas de par en par, otros estrellados contra las farolas. La basura y los escombros cubrían las aceras como una alfombra grotesca. El viento soplaba a través de los cañones de hormigón, creando un gemido bajo y solitario, arrastrando periódicos y bolsas de plástico en una danza macabra. No había pájaros, no había tráfico, solo ese viento y el sonido distante y persistente de una sirena de coche que se negaba a morir. Nos pegamos a las paredes de los edificios, moviéndonos de sombra en sombra. Cada ventana rota parecía un ojo vacío que nos observaba. Cada puerta abierta, una boca esperando para devorarnos. Mi cabeza giraba constantemente, mis ojos escaneando tejados, callejones, los interiores oscuros de los coches. La paranoia era una criatura viva que se envolvía en mi pecho, apretando mis pulmones. El pie de micrófono se sentía a la vez ridículamente inadecuado y pesadísimo en mi mano sudorosa. El silencio era nuestro enemigo, porque cualquier sonido que hiciéramos parecía amplificarse 1000 veces. El primer cuerpo que vimos de cerca fue el de un repartidor, todavía con su uniforme, desplomado contra la pared de una tienda de delicatessen. Su piel tenía un tinte grisáceo y ceroso, y sus ojos estaban abiertos, mirando al cielo nublado con una expresión de sorpresa congelada. Un enjambre de moscas zumbaba a su alrededor, la única señal de vida en toda la calle. Pasamos a su lado, dándole un amplio margen, sin decir una palabra. No había nada que decir. Él era un recordatorio de lo que nos esperaba si cometíamos un solo error, si hacíamos un solo ruido en el momento equivocado. El miedo era un sabor metálico en el fondo de mi garganta. Decidimos que las calles principales eran demasiado expuestas. Un suicidio. Nuestra mejor oportunidad era movernos a través de los callejones más pequeños, un laberinto de ladrillos y contenedores de basura desbordados. El hedor aquí era aún peor, tan espeso que casi podía saborearlo. El suelo estaba resbaladizo con una mugre indescriptible, y cada paso era un riesgo. El sonido de una rata corriendo entre la basura me hizo saltar tan violentamente que casi grito, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Jonas me puso una mano en el hombro, una presión firme que me ancló a la realidad. Fue en uno de esos callejones donde los vimos por primera vez. Una pequeña manada, quizás 5 o 6 de ellos, agrupados alrededor de algo en el suelo. Se movían con una lentitud espasmódica y descoordinada, sus cabezas colgando en ángulos extraños. El único sonido que hacían era un gruñido bajo y húmedo, un ruido que parecía vibrar desde lo más profundo de sus pechos. Nos congelamos detrás de un contenedor de basura, agachados, apenas atreviéndonos a respirar. El olor a carne cruda y sangre vieja llegó hasta nosotros, y mi estómago se revolvió violentamente. Uno de ellos levantó la cabeza. Su rostro era una ruina. La mandíbula inferior colgaba suelta, y uno de sus ojos era una cuenca vacía y oscura. Pero el otro ojo se fijó en nuestra dirección. No sé si nos vio. Quizás solo escuchó el leve roce de mi chaqueta contra el metal oxidado del contenedor.
pero se quedó quieto, su cabeza inclinada, como un perro escuchando un sonido lejano. El resto del grupo dejó de alimentarse, imitando a su líder, sus cabezas girando lentamente. El tiempo pareció detenerse. Cada segundo se estiró en una eternidad de terror silencioso. Retrocedimos, paso a paso, con una lentitud insoportable. Mis pies parecían hechos de plomo. Cada vez que mi bota tocaba el suelo, el sonido del cemento áspero bajo la suela sonaba como un trueno en mis oídos. No nos siguieron. Después de lo que pareció una vida, nos arriesgamos a echar un último vistazo. Habían vuelto a lo que estaban haciendo, su atención perdida tan rápido como había sido capturada. Nos deslizamos fuera del callejón y corrimos. No corrimos rápido, sino con una urgencia desesperada y silenciosa, manteniéndonos agachados, hasta que el callejón quedó muy atrás y el ardor en nuestros pulmones nos obligó a detenernos. Nos refugiamos en el vestíbulo de un edificio de oficinas, con las puertas de cristal destrozadas. Me apoyé contra una pared fría, tratando de controlar mi respiración temblorosa. Mis manos no dejaban de temblar. Había visto las imágenes en las noticias antes de que todo se viniera abajo. Había transmitido los informes, pero verlo en persona, a solo unos metros de distancia, nada te prepara para eso. La total y absoluta falta de humanidad en sus ojos. No es odio ni ira, es solo hambre, un vacío voraz que lo consume todo. El plan original era cruzar la ciudad por la superficie, pero después de ese encuentro, la idea parecía una locura. Estábamos expuestos, éramos lentos y ruidosos. Jonas señaló el mapa. El metro, susurró, su voz ronca. Es más directo, menos visibilidad. Sara negó con la cabeza al instante, el pánico brillando en sus ojos. No, abajo, en la oscuridad. No sabemos qué hay ahí. Tenía razón. Era una apuesta terrible. Pero mirar por los cristales rotos hacia la calle abierta y silenciosa, otra apuesta igualmente terrible se presentaba ante nosotros. No había opciones buenas, solo malas y peores. La discusión fue breve y tensa, susurrada en la penumbra polvorienta del vestíbulo. Entrar en los túneles del metro era como entrar voluntariamente en la boca de una bestia, claustrofóbico, oscuro, un laberinto donde el sonido podía viajar de formas extrañas y engañosas. Pero en la superficie, podíamos ser vistos desde cientos de ventanas, desde cualquier tejado. Éramos presas en un campo de tiro. Al final, el miedo a lo conocido superó al miedo a lo desconocido. El metro nos ofrecía una cubierta, una oportunidad de movernos sin ser vistos. A regañadientes, Sara asintió, su rostro tenso por la ansiedad. Encontramos una entrada a la estación de Canal Street. Las escaleras mecánicas estaban inmóviles, cubiertas de basura y manchas oscuras que preferí no identificar. La oscuridad en la parte inferior de las escaleras era casi total, una negrura que parecía sólida. Encendimos nuestras linternas, y los haces de luz parecían débiles e insignificantes contra la inmensidad de la oscuridad. El aire que subía de las profundidades era frío y húmedo, y olía a moho, a agua estancada y a algo más, algo vagamente orgánico y podrido. Cada paso hacia abajo se sentía como un descenso al infierno. El nivel del vestíbulo estaba en un silencio sepulcral. Los torniquetes estaban destrozados, y el suelo estaba cubierto de billetes y panfletos inútiles. Nuestras linternas barrían la oscuridad, revelando escenas congeladas de pánico. Una maleta volcada, su contenido esparcido, un zapato de niño solitario, manchas de sangre seca en las paredes de azulejos. El eco de nuestras propias pisadas era alarmantemente fuerte. Nos movíamos en formación, espalda con espalda, barriendo el área con nuestras luces. Cada sombra parecía moverse justo en el borde de nuestra visión. Mi piel se erizó, una sensación constante de estar siendo observado. La plataforma estaba aún más oscura. La única iluminación, aparte de nuestras linternas, provenía de unas pocas luces de emergencia que parpadeaban intermitentemente, proyectando un resplandor verdoso y enfermizo sobre la escena. Un tren estaba parado en la vía, sus puertas abiertas como una boca muda. El silencio aquí era diferente. Estaba cargado de tensión. Podía sentirlo en el aire, una vibración baja que zumbaba justo por debajo del umbral del oído. Jonas señaló hacia el túnel. Ese era nuestro camino. Un agujero negro y sin fin que se tragaba la luz de nuestras linternas. Decidimos caminar por las vías. Era más arriesgado en términos de tropiezos,
pero nos mantenía alejados de los rincones oscuros de la plataforma y del interior del tren abandonado. Saltamos a la fosa de balasto, y el crujido de las piedras bajo nuestras botas sonó como una avalancha. Nos quedamos inmóviles durante un minuto completo después de saltar, escuchando nada. Solo el goteo rítmico de agua de algún lugar del techo y el parpadeo errático de las luces de emergencia. El aire aquí abajo era más frío, y podía sentirlo deslizarse por el cuello de mi camisa. Un toque helado que no tenía nada que ver con la temperatura. Comenzamos a caminar por el túnel, siguiendo los rieles de metal que brillaban débilmente bajo nuestras luces. La oscuridad delante de nosotros era absoluta. Nuestras linternas solo podían penetrar unos pocos metros, dejando el resto del túnel a la imaginación. Y mi imaginación estaba trabajando horas extras, poblando cada nicho oscuro y cada curva con las peores pesadillas posibles. Me concentré en los pies de Jonas, que caminaba delante de mí, tratando de igualar su ritmo, tratando de no pensar en la extensión de oscuridad que nos rodeaba por todos lados. El sonido era el verdadero enemigo aquí abajo. Cada goteo de agua, cada crujido de las piedras, cada respiración jadeante rebotaba en las paredes curvas del túnel, distorsionándose y amplificándose. A veces, juraría que oía susurros justo detrás de mí, solo para darme la vuelta y no encontrar nada más que la oscuridad vacía. El juego de luces y sombras creado por nuestras linternas en movimiento convertía los objetos mundanos, un trozo de basura, un cable colgando, en figuras monstruosas por una fracción de segundo. La tensión era un nudo físico en mi estómago. Habíamos estado caminando durante quizás 20 minutos cuando Jonas se detuvo de repente, levantando una mano para que nos detuviéramos. Me detuve tan bruscamente que choqué contra su espalda. Apagó su linterna. Instintivamente Sara y yo hicimos lo mismo. La oscuridad total nos envolvió como un sudario. Fue desorientador, aterrador. No podía ver mis propias manos delante de mi cara. ¿Qué pasa?, susurré, y el sonido pareció anormalmente fuerte. Jonas no respondió. Solo sentí su mano agarrando mi brazo con fuerza. Una advertencia silenciosa para que me callara. Y entonces, lo oí. Era un sonido de arrastre, lento, rítmico, húmedo. Venía de algún lugar más adelante en el túnel, todavía a cierta distancia, pero acercándose. Era el sonido de tela áspera arrastrándose sobre el hormigón y el balasto, acompañado de un leve chasquido ocasional, como si una articulación se dislocara y se volviera a colocar. Y debajo de ese sonido había otro, un gorgoteo bajo y constante, como el de un líquido espeso siendo forzado a través de un tubo estrecho. Mi sangre se convirtió en hielo. No era el sonido de un animal, no era el sonido de una persona, era algo más, algo roto. Nos agachamos entre las vías, haciéndonos lo más pequeños posible. La oscuridad era nuestra única aliada, pero también nuestra peor enemiga, porque nos dejaba ciegos a la amenaza que se acercaba. El sonido de arrastre se hacía más fuerte, más cercano. Podía olerlo ahora, el mismo olor a descomposición de la superficie, pero más concentrado, mezclado con el olor metálico y cobrizo de la sangre vieja. Contuve la respiración hasta que mis pulmones ardieron, rezando, suplicando a cualquier dios que pudiera estar escuchando que lo que fuera que estuviera ahí fuera, pasara de largo. El sonido estaba casi a la par con nosotros ahora, al otro lado de la plataforma adyacente. Podía escuchar el crujido de las piedras bajo su peso, o lo que fuera que lo estuviera moviendo. No me atrevía a encender la linterna. El riesgo de ser visto era demasiado grande. Solo podía quedarme allí, en cuclillas en la oscuridad total, escuchando cómo la pesadilla se arrastraba a solo unos metros de distancia. Podía sentir las vibraciones a través de las suelas de mis botas. Sara soltó un pequeño sollozo ahogado a mi lado, y Jonas le tapó la boca con la mano. Con una rapidez desesperada, el arrastre se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Nos había oído. Estaba escuchando, esperando. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía oírse a kilómetros de distancia. El aire estaba inmóvil, cargado de una expectativa aterradora. Imaginé a la criatura allí, en la oscuridad, con la cabeza inclinada, saboreando el aire, oliendo nuestro miedo. Cada nervio de mi cuerpo gritaba que corriera, que encendiera la luz, que hiciera algo, pero el terror me tenía paralizado, clavado en el suelo. Esperamos, congelados en un momento de puro y absoluto pavor. Después de lo que pareció una hora,
pero que probablemente fueron solo 30 segundos. El sonido de arrastre se reanudó, lento, constante, alejándose de nosotros por el túnel. Esperamos hasta que el sonido se desvaneció por completo en la distancia, hasta que solo quedó el goteo del agua y el latido de nuestros propios corazones. Solo entonces Jonas nos permitió volver a encender las linternas. El haz de luz temblaba en mi mano. Nos miramos los tres, con los rostros pálidos y los ojos muy abiertos por el horror. Nadie dijo una palabra. No era necesario. Seguimos adelante, pero ahora cada paso estaba cargado con un nuevo nivel de terror. Ya no estábamos solos en la oscuridad. Sabíamos que esas cosas estaban aquí abajo con nosotros. Cada sombra era una amenaza potencial, cada ruido un presagio de muerte. Nos movíamos más rápido, pero con más cuidado, un equilibrio casi imposible de mantener. El pie de micrófono en mi mano se sentía inútil. ¿Qué podría hacer contra algo que ni siquiera habíamos podido ver? Algo cuyo sonido por sí solo era suficiente para paralizarte de miedo. La esperanza que habíamos sentido al elegir el metro se había evaporado, reemplazada por una desesperación fría y reptante. Encontramos un refugio temporal en una pequeña sala de mantenimiento, la puerta entreabierta. Jonas la abrió con cuidado, barriendo el interior con su linterna. Estaba vacía, a excepción de algunos casilleros oxidados y herramientas esparcidas por el suelo. Cerramos la puerta detrás de nosotros y la trabamos con una barra de metal. Por primera vez en horas, podíamos respirar. Me deslicé por la pared hasta el suelo, mi cuerpo temblando incontrolablemente por la adrenalina y el miedo acumulados. Bebimos un poco de nuestra preciosa agua, el líquido frío un alivio para nuestras gargantas secas. Sara estaba acurrucada en un rincón, llorando en silencio, sus hombros sacudiéndose. Jonas se sentó a su lado, no diciendo nada, simplemente poniendo un brazo alrededor de ella. No era un gesto romántico, ni siquiera de consuelo. Era un gesto de solidaridad, un reconocimiento de que estábamos juntos en esto, tres almas perdidas en un mundo de pesadilla. Me sentí como un intruso, así que me concentré en el mapa, tratando de averiguar dónde estábamos y cuánto nos faltaba para llegar a la siguiente estación. Los nombres de las calles en el mapa parecían reliquias de una civilización perdida. Mientras estaba sentado allí, en esa habitación oscura y maloliente, saqué mi grabadora de audio. Un impulso profesional, supongo. O tal vez solo una forma de distanciarme, de procesar el horror convirtiéndolo en un informe. Presioné el botón de grabar. Registro de audio. Día... no sé qué día es. Susurré en el micrófono. Estamos bajo tierra, en algún lugar debajo de Manhattan. Acabamos de... encontramos a uno de ellos. No lo vimos, solo lo oímos. Mi voz se quebró. Apagué la grabadora. Era inútil. No había nadie a quien informar, nadie que escuchara. Después de un breve descanso, sabíamos que teníamos que seguir moviéndonos. Quedarse en un solo lugar era peligroso. Era solo cuestión de tiempo antes de que algo nos encontrara. Abrimos la puerta con la misma cautela que antes y volvimos a salir a las vías. El túnel parecía más oscuro, más amenazador. El recuerdo del sonido de arrastre se repetía en mi mente, una y otra vez. Ahora, cada goteo de agua sonaba como un paso, cada ráfaga de viento en el túnel como un gruñido. La paranoia había echado raíces profundas en mi cerebro. Vimos una luz parpadeante más adelante, no el resplandor verdoso de las luces de emergencia, sino una luz blanca y dura. Una de las luces principales del túnel, de alguna manera todavía funcionando, aunque de forma errática. A medida que nos acercábamos, la luz parpadeaba, iluminando el túnel en destellos estroboscópicos, y luego sumergiéndolo de nuevo en la oscuridad. Era desorientador, pero también un punto de referencia, un signo de que nos estábamos acercando a una estación. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, sentí una pequeña chispa de esperanza. Fue entonces cuando escuchamos otro sonido. No el arrastre. Esta vez era un golpeteo, metálico, rítmico, como si alguien estuviera golpeando una tubería con una llave inglesa. Venía de un túnel de acceso lateral, a unos 20 metros por delante de nosotros, justo debajo de la luz parpadeante. Nos detuvimos al instante, apagando nuestras linternas. La luz estroboscópica era nuestro único medio de visión. En cada destello de luz, veíamos el túnel vacío. En cada momento de oscuridad, nos imaginábamos a la criatura acercándose. El golpeteo se detuvo. Silencio. Luego, un nuevo sonido. Un crujido, como el de huesos rompiéndose, y un gruñido bajo. Pero este era diferente. No era el gorgoteo húmedo de antes.
era más agudo, más enojado. Instintivamente, retrocedimos hacia las sombras, lejos de la luz intermitente. Algo estaba sucediendo en ese túnel lateral, algo violento. Mi mano agarró el pie del micrófono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No quería saber qué era, pero estábamos atrapados. El camino a seguir estaba bloqueado por lo que fuera que estuviera haciendo esos ruidos. Jonas tuvo una idea. Señaló la plataforma de la estación, que ahora podíamos ver a la distancia gracias a la luz parpadeante. Si podíamos subir a la plataforma sin ser detectados, podríamos evitar el túnel lateral por completo. Significaba exponernos brevemente, pero era mejor que caminar a ciegas hacia una confrontación. Esperamos el momento justo, un periodo de oscuridad entre los parpadeos de la luz, y corrimos hacia la pared de la plataforma. Me impulsé hacia arriba, mis dedos arañando el borde de hormigón, mi mochila tirando de mí hacia abajo. Jonas me empujó desde abajo y logré subir a la plataforma, jadeando. Luego ayudé a Sara a subir. Jonas fue el último. Justo cuando se ponía de pie, la luz del túnel parpadeó de nuevo, iluminando la entrada del túnel de acceso del que provenían los ruidos. Y por una fracción de segundo, lo vimos. No era uno de ellos, eran docenas. Una masa arremolinada de cuerpos, trepando unos sobre otros, todos convergiendo en algo en el centro de la pila, algo que gritaba. Y luego la luz se apagó, sumergiéndonos de nuevo en la oscuridad, con esa imagen grabada a fuego en nuestras retinas. La oscuridad regresó, pero la imagen que dejó atrás estaba quemada en el interior de mis párpados. Una masa hirviente de cuerpos, un frenesí de extremidades y dientes, todo convergiendo en un epicentro de violencia inenarrable. El aire fue succionado de mis pulmones. Por un segundo, mi cerebro simplemente se negó a procesarlo. No era una manada, como la que vimos en el callejón. Era una horda, una marea de hambre que llenaba el túnel lateral, un organismo único compuesto de docenas de pesadillas individuales. Un grito ahogado escapó de los labios de Sara, un sonido que fue tragado instantáneamente por la inmensidad de la estación. Permanecimos congelados en la plataforma, aplastados por la magnitud de lo que acabábamos de presenciar. Los sonidos que emanaban de ese túnel eran grotescos. El crujido húmedo de huesos rompiéndose, el sonido de carne siendo desgarrada, y por encima de todo, el coro de gruñidos guturales, una sinfonía de hambre animal. Sentí que la bilis subía por mi garganta, caliente y ácida. Mis rodillas se sentían débiles, amenazando con ceder y dejarme caer sobre el sucio hormigón. Esto no era supervivencia, esto era el infierno, y nosotros habíamos comprado un boleto de primera fila. Jonas fue el primero en moverse. Me agarró del brazo. Su agarre era como un tornillo de banco, sacándome de mi parálisis. Su rostro, iluminado brevemente por otro parpadeo de la luz distante, era una máscara de concentración sombría. No había pánico en sus ojos, solo una determinación aterradora. Señaló con la cabeza hacia el otro extremo de la plataforma, lejos de la carnicería. No se necesitaron palabras. El mensaje era claro: muévete o muere. Muévete ahora. Comenzamos a avanzar, agachados, tratando de que nuestras botas hicieran el menor ruido posible sobre el suelo cubierto de escombros. Cada parpadeo de la luz estroboscópica era una tortura. Nos obligaba a cerrar los ojos con fuerza para preservar nuestra visión nocturna, pero también nos mostraba destellos del horror que dejábamos atrás. En un destello, vi a una de las criaturas separarse de la masa y tropezar en nuestra dirección. En el siguiente período de oscuridad, contuve la respiración, esperando sentir sus dedos helados en mi tobillo. Pero cuando la luz volvió, había cambiado de dirección. Atraída de nuevo por el frenesí principal, eran impredecibles, caóticos. Y esa era la parte más aterradora. La plataforma parecía extenderse por una eternidad. Pasamos junto a bancos arrancados de sus anclajes, máquinas expendedoras destrozadas, y carteles publicitarios que colgaban de las paredes, mostrando sonrisas brillantes y productos inútiles de un mundo que ya no existía. Un anuncio de un musical de Broadway mostraba a una familia feliz. Sus rostros de papel habían sido arañados, dejando solo ojos vacíos. Era como caminar a través de un museo de una civilización caída, donde los fantasmas de la vida cotidiana nos observaban desde cada superficie destrozada. A mitad de la plataforma, encontramos un pequeño campamento improvisado, un saco de dormir sucio, varias latas de comida abiertas y vacías,
y un círculo de libros quemados. Alguien había intentado sobrevivir aquí abajo. Habían intentado crear un pequeño rincón de cordura en medio de la locura. Una botella de agua de plástico, medio llena, yacía a un lado. Jonas la recogió, la examinó y nos la tendió. Bebimos de ella en turnos. El agua tibia y con sabor a plástico era el néctar más dulce que había probado en mi vida. El pensamiento de quién la había dejado atrás y qué le había sucedido era una nube oscura que se cernía sobre nosotros. Junto al saco de dormir había un diario. Estaba abierto, las páginas húmedas y manchadas. Me agaché y apunté mi linterna hacia él. La escritura era temblorosa, casi ilegible. Día 12, leí en un susurro. El ruido nunca para. Vienen por la noche. No sé cuántos más hay. La comida se está acabando. David no ha vuelto. La última entrada era de hacía 3 días. Consistía en una sola palabra, garabateada con tanta fuerza que casi había rasgado el papel. Correr. Cerré el diario. Era una advertencia, un epitafio. No podíamos detenernos. No podíamos descansar. Seguimos adelante. El peso de la historia de ese desconocido sumado al nuestro. El aire en la estación estaba viciado, espeso por el polvo y el olor a descomposición. El eco de la horda detrás de nosotros era un recordatorio constante, un motor que nos impulsaba hacia adelante. Nos acercábamos a las escaleras que conducían a la salida, nuestra puerta de escape de esta catacumba. Pero entonces, un nuevo sonido cortó el aire, un sonido cercano, justo delante de nosotros, en la base de las escaleras. Un sollozo humano, tembloroso y lleno de dolor. Nos congelamos, apagando nuestras linternas. Nos agachamos detrás de un kiosco de periódicos volcado, con los corazones martilleando al unísono. El sollozo continuó, errático. Era el sonido más humano que habíamos oído en días, y debería haber sido un alivio. Pero en este mundo, la compasión era un lujo que podía costarte la vida. ¿Era una trampa? ¿Era alguien herido? ¿O era algo peor? Jonas asomó la cabeza con cautela por encima del kiosco. Lo vi tensarse. Se echó hacia atrás lentamente, con los ojos muy abiertos. «No es bueno», susurró, su voz apenas audible. Miré yo mismo. En la penumbra al pie de las escaleras había una figura acurrucada, una mujer con uniforme de oficina, su blazer hecho jirones. Estaba de espaldas a nosotros, sus hombros sacudiéndose con cada sollozo. Parecía herida, sola. Una parte de mí, el reportero, el ser humano que solía ser, quería acercarse, ayudarla, pero la forma en que estaba sentada era extraña, demasiado rígida, y sus sollozos tenían una cualidad extraña, un tono gutural debajo del dolor, como un motor funcionando mal. Mi instinto de supervivencia, una bestia recién despertada y viciosa dentro de mí, gritaba que algo andaba muy, muy mal. La mujer dejó de sollozar. El silencio que siguió fue denso y expectante. Luego, su cabeza comenzó a girar. Lenta, antinaturalmente, giró sobre su cuello con una serie de chasquidos audibles, mucho más allá del rango de movimiento humano. Su rostro, cuando finalmente nos miró, no era humano. Su piel estaba pálida y tensa sobre los huesos, sus labios hacia atrás en una mueca que dejaba al descubierto sus encías ensangrentadas, y sus ojos eran de un blanco lechoso, sin pupilas, sin reconocimiento. El sollozo no había sido de dolor, había sido el sonido de un motor calentándose. Y ahora nos había visto. Se puso de pie con una velocidad espasmódica que desafiaba su apariencia rota. No se tambaleó como los que habíamos visto en la superficie. Esta era fresca, más rápida. Dejó escapar un chillido, un sonido agudo y penetrante que rebotó en las paredes de azulejos de la estación. Un sonido que seguramente alertaría a la horda que habíamos dejado atrás. No había tiempo para pensar, no había tiempo para correr. Las escaleras estaban detrás de ella. Era ella o nosotros. El pensamiento me atravesó como un rayo. Por primera vez no podíamos huir, teníamos que luchar. Jonas reaccionó primero, siempre el ingeniero, siempre el hombre de acción. Se lanzó hacia adelante, no hacia ella, sino hacia un pesado carrito de equipajes de metal que estaba cerca. Con un gruñido de esfuerzo, lo empujó con todas sus fuerzas. El carrito rodó ruidosamente por la plataforma, dirigiéndose directamente hacia la criatura. Fue una buena táctica, diseñada para derribarla, para darnos una apertura, pero ella se movió con una agilidad infernal,
esquivándolo a un lado en el último segundo. El carrito se estrelló contra la pared con un estruendo metálico. Ahora ella estaba enfocada en él. Corrió hacia Jonas, con los dedos convertidos en garras. Él levantó su palanca justo a tiempo para bloquear su ataque. El sonido de las uñas rascando el metal me erizó el vello de la nuca. Sara gritó mi nombre, y eso me sacó de mi estupor. La criatura estaba ocupada con Jonas. Sara y yo teníamos que flanquearla. Corrí hacia un lado, con el pesado pie de micrófono en mis manos. Mis pulmones ardían. Mis brazos se sentían como gelatina. El miedo era una niebla fría en mi cerebro, pero el instinto era más fuerte. La necesidad de proteger a mi equipo, mi nueva familia. Sara fue valiente. Corrió directamente hacia la espalda de la criatura, con su cuchillo de cocina en alto. La criatura se giró para enfrentarla, olvidándose de Jonas por un instante crucial. Ese fue el momento. Mientras su atención estaba dividida, Jonas balanceó la palanca en un arco brutal, apuntando a sus piernas. Hubo un crujido repugnante, y una de sus rodillas se dobló en el ángulo equivocado. Cayó al suelo, pero siguió arrastrándose hacia nosotros, con los dientes chasqueando, el chillido nunca cesando. Fue mi turno. Estaba de pie sobre ella, mirándola a esos ojos blancos y vacíos. El olor a sangre coagulada y a enfermedad era abrumador. Levanté el pie del micrófono por encima de mi cabeza. El pesado metal se sentía como una extensión de mi propio terror y rabia. Un grito ahogado escapó de mis labios mientras lo bajaba con toda la fuerza que pude reunir. Hubo un sonido sordo y húmedo cuando la base de metal impactó contra su cráneo. Lo levanté y lo volví a bajar, una y otra vez. No hubo pensamiento, solo instinto animal y la necesidad desesperada de hacer que se detuviera, de hacer que el ruido se detuviera. Cuando terminé, estaba jadeando, con los brazos temblando por el esfuerzo. El silencio en la estación era ahora absoluto, roto solo por mi propia respiración entrecortada. Miré hacia abajo. Era un desastre. No me permití pensar en el hecho de que esa cosa, esa criatura, había sido una persona, una mujer con un trabajo, una vida. Si empezaba a pensar en eso, me rompería. Me di la vuelta, apoyándome en la pared de azulejos fríos, y vomité el agua preciosa que acabábamos de beber. Mi cuerpo se convulsionó, vaciando el contenido de mi estómago en el suelo sucio. Jonas se acercó y me puso una mano en el hombro. «Respira, Morgan. Solo respira», dijo, su propia voz temblorosa. Miré a Sara. Estaba pálida como un fantasma, apoyada contra el kiosco de periódicos, con el cuchillo todavía en la mano. Había salpicaduras de sangre en su cara y en su ropa. En la nuestra también. Estábamos cubiertos con la prueba de lo que acabábamos de hacer. No nos sentimos como héroes. No nos sentimos como supervivientes. Nos sentimos como carniceros, como monstruos. Quizás, para sobrevivir en este mundo, tenías que convertirte en uno. El chillido. Mi mente volvió a eso. Había sido fuerte, demasiado fuerte. Miré hacia el túnel del que habíamos venido. ¿Creen que...? Empecé a decir, pero no necesité terminar la frase. Un nuevo sonido comenzó a llegar desde la oscuridad. Un coro creciente de gruñidos. La horda. La habían oído. Y ahora venían por nosotros. El breve y horrible respiro que habíamos ganado había terminado. «¡Las escaleras! ¡Ahora!», gritó Jonas, agarrando a Sara del brazo y tirando de ella. Corrimos, tropezando sobre nuestros propios pies, hacia la salvación prometida de la superficie. Subimos las escaleras de dos en dos, nuestros pasos resonando en el hueco de la escalera. El aire comenzó a cambiar, perdiendo su olor a moho subterráneo y adquiriendo el familiar hedor a descomposición de la ciudad. Una tenue luz gris se filtraba desde arriba. Cada músculo de mis piernas gritaba en protesta, pero el sonido de la horda acercándose, un rugido creciente que parecía hacer vibrar el propio hormigón, era un motivador más poderoso que cualquier dolor. No miré hacia atrás. No me atrevía. Sabía lo que vería. Llegamos a la cima, a un conjunto de puertas de metal cerradas con una barra horizontal. Jonas y yo nos lanzamos contra ella con todo nuestro peso. Se movió, pero no se abrió. Estaba atascada. El pánico, frío y afilado, me atravesó. Oía los primeros gruñidos desde la base de las escaleras. Estaban aquí. Empujamos de nuevo. Un grito desesperado de esfuerzo escapando de mis labios. La barra chirrió, se dobló y finalmente cedió. Las puertas se abrieron de golpe y caímos a la acera, parpadeando bajo la abrumadora luz gris del día. Nos pusimos de pie de un salto y nos dimos la vuelta para bloquear la entrada.
Encontramos un gran contenedor de basura cercano y, con la fuerza de la adrenalina, lo empujamos contra las puertas, creando una barricada improvisada. No los detendría por mucho tiempo, pero nos daría tiempo. Nos apoyamos en el contenedor, jadeando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Estábamos fuera. Estábamos en la superficie. Habíamos escapado del infierno subterráneo, pero cuando miré a mi alrededor, a las calles silenciosas y a los edificios vacíos, me di cuenta de que solo habíamos cambiado una tumba por otra más grande. Nos tomamos un momento para orientarnos. El aire de la superficie, aunque contaminado, se sentía increíblemente fresco en mis pulmones después de la atmósfera estancada del metro. El sol estaba oculto detrás de una espesa capa de nubes, proyectando una luz plana y sin sombras sobre la ciudad. El silencio aquí arriba era casi tan desconcertante como el ruido de abajo. Era un lienzo en blanco sobre el que mi cerebro aterrorizado pintaba los sonidos de gruñidos y pasos arrastrados en cada esquina. La seguridad era una ilusión, siempre lo era. Nuestra ropa estaba rígida por el sudor seco y manchada de sangre. Olíamos a miedo, a esfuerzo y a muerte. Éramos un espectáculo lamentable. 3 figuras desaliñadas en medio de una metrópolis en ruinas. Miré a Jonas y a Sarah. Sus rostros estaban cubiertos de mugre, sus ojos hundidos por el agotamiento y el horror. Pero estaban vivos. Estábamos vivos. Ese simple hecho era un desafío contra el mundo que intentaba matarnos. Era una victoria pequeña y amarga, pero era una victoria al fin y al cabo. El impacto de la pelea comenzó a desvanecerse, dejando atrás un dolor sordo y tembloroso en mis brazos. El pie del micrófono estaba abollado y cubierto de algo oscuro y pegajoso. Lo dejé caer al suelo con un ruido metálico. Ya no podía soportar tocarlo. La imagen de lo que había hecho con él se repetía en mi mente. Había cruzado una línea allí abajo. Todos lo habíamos hecho. Y sabía, con una certeza fría y pesada, que tendríamos que volver a cruzarla, una y otra vez. Jonas rompió el silencio. Fort Hamilton, dijo. Su voz era un graznido ronco. Todavía tenemos que llegar a Fort Hamilton. Tenía razón. Nuestro objetivo no había cambiado. Solo el camino se había vuelto más sangriento. Sacamos el mapa. El papel estaba arrugado y manchado, pero todavía era legible. Según nuestra ubicación, todavía teníamos un largo camino por recorrer. Tendríamos que cruzar el puente de Brooklyn, una estructura larga y expuesta. La idea hizo que se me revolviera el estómago. Antes de movernos, hicimos un inventario rápido de nuestros suministros. El agua que habíamos encontrado ya no estaba. Nuestras propias botellas estaban casi vacías. Teníamos unas pocas barras de proteínas entre los 3. No era suficiente. Necesitaríamos encontrar más. Y pronto. La supervivencia no se trataba solo de evitar a los muertos. Se trataba de una guerra constante contra el hambre, la sed y el agotamiento. Una guerra que te desgastaba lentamente, día tras día. Comenzamos a caminar de nuevo, esta vez con una nueva sensación de urgencia. La experiencia en el metro nos había cambiado. Nos había endurecido. Ya no nos movíamos con la cautela temerosa de antes. Ahora había una dureza en nuestros pasos, una vigilancia afilada en nuestros ojos. Escaneábamos cada calle, cada ventana, cada coche, no solo con miedo, sino con una evaluación táctica. ¿Dónde podríamos escondernos? ¿Qué podría usarse como arma? ¿Cuál era la ruta de escape más rápida? Las calles del Bajo Manhattan estaban extrañamente silenciosas. La destrucción era menos evidente aquí que en el centro de la ciudad. Parecía más una ciudad evacuada apresuradamente que una zona de guerra. Pero los signos estaban por todas partes si sabías dónde mirar. Las manchas oscuras en el pavimento, las puertas de las tiendas forzadas, el ocasional casquillo de bala brillando en la acera. La civilización no se había desvanecido en silencio. Había luchado, gritado y sangrado hasta morir. Pasamos por una guardería. La puerta principal estaba abierta, balanceándose con el viento. Pequeños dibujos de arcoíris y soles estaban pegados en las ventanas, ahora descoloridos y pelados. Una pequeña mochila de Spider-Man yacía abandonada en los escalones. Tuve que apartar la mirada. Eran estas pequeñas viñetas de la vida interrumpida las que eran más difíciles de soportar. No los monstruos, no la violencia, sino los recordatorios silenciosos y desgarradores de todo lo que habíamos perdido. El peso en mi pecho se hizo más pesado. El hambre era ahora un dolor agudo y constante en mi vientre. Cada paso parecía requerir un esfuerzo de voluntad hercúleo. Mis hombros dolían bajo el peso de la mochila.
Mis párpados se sentían como plomo. Sabíamos que necesitábamos encontrar un lugar para descansar, un lugar para reagruparnos antes de intentar cruzar el puente. Pero cada edificio que pasábamos parecía o demasiado expuesto o demasiado parecido a una trampa. La paranoia y el agotamiento eran una combinación peligrosa. Encontramos una pequeña tienda de comestibles en una calle lateral. La ventana delantera estaba rota y el interior había sido saqueado a fondo. Aún así, valía la pena intentarlo. Entramos con cuidado, pisando cristales rotos. Los estantes estaban casi vacíos, la comida esparcida por el suelo. El olor a comida podrida era abrumador. Las moscas zumbaban por todas partes. Parecía una causa perdida, pero empezamos a buscar de todos modos, moviendo cajas y revisando debajo de los estantes. Fue Sara quien encontró algo. En la trastienda, escondida debajo de un montón de cajas de cartón volcadas, había una caja de barras de chocolate de alta gama. Alguien las había escondido y nunca había vuelto a por ellas. La caja estaba intacta. Eran 20 barras. 20 pequeñas barras de azúcar y energía. En ese momento, se sintieron como un tesoro más valioso que todo el oro de Fort Knox. Nos sentamos en el suelo de la trastienda, en medio de la suciedad y la podredumbre, y nos comimos una barra cada uno. El sabor dulce fue una explosión en mi lengua, un recordatorio de un placer simple de un mundo olvidado. Junto con las barras de chocolate, encontramos varias botellas de agua mineral con gas. No era ideal, pero era líquido. Bebimos lentamente, saboreando cada sorbo. La combinación de azúcar y agua comenzó a reavivar la llama de mi energía. El mundo parecía un poco menos sombrío, los bordes de mi desesperación un poco menos afilados. Era increíble cómo algo tan pequeño podía marcar una diferencia tan grande. Estos pequeños hallazgos, estas pequeñas victorias, eran el combustible que nos mantenía en marcha. Mientras estábamos sentados allí, escuchamos un ruido desde el frente de la tienda. Un leve roce, seguido de un golpe. Nos quedamos inmóviles al instante, con los oídos aguzados. ¿Era el viento? ¿Un animal? ¿O algo más? Jonas se puso de pie lentamente, con la palanca en la mano. Se asomó con cautela por la puerta de la trastienda. Observé su lenguaje corporal. Sus hombros se relajaron ligeramente. Hizo un gesto para que nos acercáramos. Me arrastré junto a él y miré hacia la tienda. No era uno de ellos. Era un perro. Un Golden Retriever, demacrado y sucio, pero inequívocamente un perro. Estaba olfateando una bolsa de patatas fritas volcada en el suelo, lamiendo las migajas saladas. Llevaba un collar, pero no había ninguna placa. Era un superviviente, como nosotros. El perro levantó la vista y nos vio. Sus orejas se animaron. No ladró ni gruñó. Simplemente nos miró con sus ojos grandes y tristes. Por un momento, una extraña sensación de normalidad se apoderó de mí. Era solo un perro en una tienda. Sara se movió lentamente hacia él. «No te acerques demasiado», susurré, recordando las advertencias de mi amiga veterinaria, hace una eternidad, sobre la rabia hiperagresiva que lo había iniciado todo. Pero el perro no mostró signos de agresión. De hecho, cuando Sara se arrodilló, él dio un paso vacilante hacia ella y lamió su mano. Movió la cola, un movimiento débil y tentativo. Ver ese simple acto de confianza, de conexión entre especies en medio de este mundo roto, fue extrañamente conmovedor. Me rompió un poco por dentro. Decidimos que la trastienda era lo suficientemente segura como para descansar un par de horas. Bloqueamos la puerta principal con una estantería caída y atrancamos la puerta trasera. Por primera vez desde que dejamos el sótano de la WNIC, nos permitimos el lujo de sentarnos sin tener que vigilar constantemente nuestras espaldas. El perro se acurrucó a los pies de Sara y se durmió al instante. Su presencia era reconfortante, un pequeño y cálido punto de vida en la fría oscuridad. Establecimos turnos de vigilancia. Yo tomé el primero. Mientras Jonas y Sara dormían el sueño inquieto de los exhaustos, me senté contra la pared, escuchando los sonidos de la ciudad muerta. El viento silbando a través de los cristales rotos, el ocasional estrépito distante de algo cayendo. Saqué mi grabadora de audio de nuevo. Esta vez, cuando hablé, mi voz era más firme. Describí el metro, la pelea, la tienda, el perro. No lo hacía para un público inexistente, lo hacía para mí, para recordar, para demostrar que todavía estaba aquí, que todavía era Morgan Ellsworth. Mi turno de vigilancia transcurrió sin incidentes. La ciudad exterior permaneció en silencio.
El único sonido en la habitación era la respiración suave de mis compañeros y los ocasionales gemidos del perro mientras soñaba. Miré sus rostros dormidos. Parecían tan vulnerables. Éramos todo lo que teníamos, esta pequeña y rota unidad de 3 personas. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo nublado con tonos de naranja y púrpura enfermizos. Pronto tendríamos que movernos de nuevo, bajo el amparo de la oscuridad. Nuestro viaje estaba lejos de terminar, y el puente nos esperaba. El sueño no fue un descanso, fue un descenso a un pozo de imágenes febriles. El destello estroboscópico iluminando la horda, los ojos lechosos de la mujer en la estación, el sonido húmedo del pie del micrófono al golpear. Me desperté con un sobresalto, con el corazón martilleando contra mi esternón. Jonas ya estaba despierto, sentado en la oscuridad, con la palanca sobre sus rodillas. Su silueta era la de un guardián, inmóvil y alerta. Había dejado que Sara y yo durmiéramos más tiempo. Incluso en el fin del mundo, la decencia encontraba pequeñas formas de sobrevivir. Nos preparamos en un silencio eficiente, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Nos comimos otra de las preciosas barras de chocolate, masticando lentamente, forzando la energía en nuestros cuerpos agotados. El azúcar se sentía como arena en mi boca, pero sabía que la necesitaba. Llenamos nuestras botellas con el agua mineral con gas. El siseo del dióxido de carbono sonaba extrañamente fuerte en la quietud de la trastienda. El perro, a quien Sara había decidido extraoficialmente llamar Lucky, nos observaba con una inteligencia paciente en sus ojos, como si entendiera que el tiempo de descanso había terminado. Nadie habló sobre qué hacer con el perro. No era necesario. En el momento en que empezamos a ponernos las mochilas, se puso de pie, estirándose, y se sentó junto a la puerta, con la cola dando un solo golpe expectante contra el suelo de linóleo. Era parte del equipo ahora. Un riesgo, sí. Otro boca que alimentar. Una fuente potencial de ruido. Pero también era una alarma viviente. Un detector de amenazas con sentidos mucho más agudos que los nuestros. Y, en un nivel más profundo que no me atrevía a admitir, era un ancla a nuestro pasado, a un tiempo en el que la compañía de un perro era algo simple y bueno. Cuando Jonas comenzó a mover la estantería que bloqueaba la puerta principal, mi cuerpo se tensó por completo. Volver a salir, volver al peligro constante. Cada vez que encontrábamos un refugio temporal, por precario que fuera, una parte de mí se aferraba a él, susurrando la peligrosa idea de quedarse. Pero quedarse quieto era morir. Lo sabíamos. El movimiento era la vida. Apartamos la barricada lo suficiente como para deslizarnos, saliendo de uno en uno a la calle que se oscurecía. El aire del atardecer era frío y tenía un sabor metálico. El mundo se veía diferente al anochecer. Las sombras se alargaban, convirtiendo callejones familiares en fauces de negrura. El sol poniente, un orbe rojo sangre que se hundía detrás de los rascacielos de Nueva Jersey, pintaba los bordes de las nubes con un resplandor apocalíptico. El viento se había levantado, haciendo que los periódicos y los escombros bailaran por las aceras desiertas. Hacía que los carteles de las tiendas chirriaran en sus goznes y silbaba a través de los miles de ventanas rotas, creando un coro de susurros fantasmales. La ciudad no estaba muerta, estaba embrujada. Nos dirigimos hacia el este, hacia la rampa de entrada del puente de Brooklyn. El camino estaba bloqueado por un atasco de tráfico como ningún otro. Cientos de coches, camiones y autobuses estaban abandonados en ángulos caóticos, un monumento a la huida fallida de la ciudad. Las puertas estaban abiertas, las maletas volcadas, las posesiones de vidas enteras esparcidas por el asfalto. Era un camino de obstáculos de metal y sueños rotos. Tuvimos que trepar por encima de capós, deslizarnos a través de ventanas rotas y arrastrarnos por debajo de remolques. Cada coche era una posible trampa, un lugar donde uno de ellos podía estar esperando en silencio. Lucky demostró su valía casi de inmediato. Se detenía en seco antes de un vehículo, con el pelo del lomo erizado, y emitía un gruñido tan bajo que era más una vibración que un sonido. Confiamos en él implícitamente. Dábamos un amplio rodeo alrededor del coche que había señalado, sin hacer preguntas. Era nuestro canario en la mina de carbón. Su presencia nos permitía concentrarnos más en el camino que teníamos por delante, en lugar de en cada sombra individual. Nos movíamos más rápido gracias a él. Finalmente, llegamos a la base del puente. La entrada estaba bloqueada por una barricada militar improvisada que había sido destrozada.
Sacos de arena reventados, alambre de espino pisoteado y un vehículo blindado volcado contaban la historia de una última y desesperada defensa que había fracasado estrepitosamente. Más allá de eso, el puente se elevaba hacia el cielo oscuro, una estructura colosal e intimidante. Las luces que una vez habían delineado sus icónicos cables estaban apagadas, dejándolo como un esqueleto negro contra el cielo moribundo. El viento era más fuerte aquí, viniendo del río, trayendo consigo el olor a sal, contaminación y algo más, algo pútrido. Dimos nuestros primeros pasos en la pasarela peatonal de madera. La sensación era extraña, caminar por encima del caos de la carretera. El crujido de nuestras botas sobre las tablas de madera parecía sacrílegamente fuerte. Me agarré a la barandilla fría y metálica, mirando hacia abajo a los coches inmóviles, y entonces los vi. No estaban en movimiento, estaban esperando. Figuras desplomadas sobre los volantes, otras tendidas en el asfalto junto a las puertas abiertas, otras simplemente de pie, inmóviles, mirando a la nada. Una congregación silenciosa bajo el cielo crepuscular. Avanzar por ese puente fue el ejercicio de tensión nerviosa más largo de mi vida. No podíamos correr, no podíamos hablar. Teníamos que movernos con una lentitud deliberada, colocando cada pie con un cuidado infinito. El carril peatonal nos elevaba por encima de la mayoría de ellos, pero algunos se habían subido, bloqueando nuestro camino. Tuvimos que pasar a centímetros de sus cuerpos inmóviles. Contuve la respiración cada vez, mi cuerpo encogiéndose, esperando el más mínimo tic, el más mínimo giro de cabeza que indicara que nos habían detectado. El aire estaba cargado de un pavor silencioso. Sara tropezó. El sonido de su bota raspando contra la madera fue como un disparo en el silencio. Todos nos congelamos. Cerca, una de las figuras inmóviles, un hombre con traje que estaba apoyado en la barandilla, movió la cabeza. Se giró lentamente, un movimiento rígido y chirriante en nuestra dirección. Sus ojos eran pozos vacíos en la penumbra. Mi corazón se detuvo. Mi mano se cerró sobre mi nueva arma, un trozo de tubería que había cogido de la tienda. Si gritaba, si alertaba a los demás, estábamos muertos. Cientos de ellos se despertarían. Loki soltó un gruñido bajo, pero Jonas le puso la mano sobre el hocico al instante, silenciándolo. El infectado nos miró durante lo que pareció una década. Su mandíbula se movía, un chasquido silencioso. Podía ver el perfil de los rascacielos de Manhattan a través de un agujero en su mejilla. El viento silbaba a través de él. Y entonces, tan lentamente como se había girado, su cabeza volvió a su posición original, mirando hacia el río. Había perdido el interés, o quizás el estímulo no había sido suficiente para registrarse en su cerebro podrido. Exhalé el aire que no sabía que estaba conteniendo, mi cuerpo temblando. Llegamos a la primera de las grandes torres de piedra del puente. Se sentía como un santuario. Nos acurrucamos en el hueco gótico, protegidos del viento aullante. Desde aquí, la vista era sobrecogedora. Detrás de nosotros, Manhattan era una isla de monolitos oscuros, sin una sola luz que indicara vida. Era como mirar una fotografía de una ciudad, no la ciudad real y vibrante que recordaba. El silencio que emanaba de esa isla de 1.000.000 de almas era la prueba más profunda de lo mucho que habíamos perdido. Saqué mi grabadora y grabé unos segundos del sonido del viento. No había palabras para describir esa desolación. Frente a nosotros, Brooklyn se extendía como una vasta y desconocida oscuridad, salpicada solo por el brillo ocasional de un incendio lejano. Fort Hamilton estaba en algún lugar de esa negrura. Se sentía tan lejos como la luna. La escala de nuestra tarea, de nuestra insignificante lucha por la supervivencia, me aplastó por un momento. Éramos 3 personas y un perro en un puente, suspendidos entre 2 zonas muertas, con un ejército de cadáveres esperando a nuestro alrededor. Una risa seca y sin humor brotó de mi pecho antes de que pudiera detenerla. Era la risa de alguien que ha mirado al abismo durante demasiado tiempo. Mientras estábamos allí, el tiempo cambió. El cielo, que había estado despejado, se cubrió con una velocidad antinatural. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, frías y pesadas. En cuestión de minutos, se convirtió en un aguacero constante. La lluvia oscureció la visibilidad, convirtiendo las luces lejanas en borrones y envolviendo el puente en una cortina gris. Hacía que las superficies de madera y metal fueran peligrosamente resbaladizas, pero también nos ofrecía una ventaja.
El sonido de la lluvia golpeando los coches y el pavimento enmascararía nuestros propios pasos. Era una bendición y una maldición. Nos pusimos las capuchas y seguimos adelante, adentrándonos en la lluvia. El mundo se redujo al círculo de luz de nuestras linternas y al sonido constante del agua. La lluvia corría por mi cara, fría como agujas. Cada ráfaga de viento amenazaba con desequilibrarnos. Los infectados inmóviles no parecían notar la lluvia. Simplemente se quedaban allí, siendo lavados por el aguacero, la suciedad y la sangre seca corriendo por sus ropas en riachuelos oscuros. La imagen era surrealista y profundamente perturbadora. Comenzamos el descenso hacia Brooklyn. Una pequeña y traicionera llama de esperanza comenzó a parpadear dentro de mí. Lo estábamos logrando. Estábamos cruzando. Podía ver el final del puente a través de la lluvia, la maraña de carreteras y edificios que marcaban el comienzo del nuevo distrito. Nos movíamos más rápido ahora, envalentonados por la cubierta de la tormenta. Fue entonces cuando Jonas, que iba en cabeza, se detuvo en seco, levantando una mano. Me detuve justo detrás de él, mi corazón dando un vuelco. ¿Qué? Susurré, mi voz casi perdida en el ruido de la lluvia. Luz, dijo señalando hacia adelante. Entrecerré los ojos, protegiéndome de la lluvia. Tenía razón. En el extremo del puente, donde la pasarela se encontraba con la tierra, había una luz. No era el parpadeo errático de un coche moribundo o el brillo de un incendio. Era un foco, fuerte, estable, barriendo de un lado a otro a través de la entrada del puente. Y junto a la luz, pude distinguir siluetas, figuras humanas. Estaban vivas. Y estaban organizadas. Habían fortificado el final del puente. Una oleada de alivio casi me derriba. Otras personas, supervivientes, quizás incluso militares. Podríamos estar a salvo. Podríamos conseguir ayuda. Empecé a dar un paso adelante, con la intención de gritar, de señalar nuestra presencia. Pero Jonas me agarró del brazo deteniéndome. Espera, siseó, su voz tensa. No sabemos quiénes son. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría. Tenía razón. En las últimas semanas, habíamos oído historias en la radio antes de que se silenciara. Historias de grupos que se habían vuelto salvajes, que se aprovechaban de los débiles. Los vivos podían ser tan peligrosos como los muertos. Nos agachamos detrás de un gran camión, observando. El foco barrió la zona, iluminando una barricada mucho más formidable que la que habíamos visto en el lado de Manhattan. Estaba hecha de coches, contenedores y alambre de espino, con un único punto de control estrecho. Las siluetas que habíamos visto eran hombres armados. Llevaban una mezcla de equipo militar y ropa de civil, y portaban rifles de asalto, no armas improvisadas como las nuestras. Se movían con un propósito, patrullando la barricada. No eran refugiados asustados, eran soldados, o algo muy parecido. Teníamos una decisión que tomar. ¿Intentábamos acercarnos a ellos, con la esperanza de que fueran amigos? ¿O intentábamos escabullirnos y encontrar otra forma de bajar del puente, arriesgándonos a encontrarnos con los infectados que sin duda pululaban por los alrededores? Estábamos atrapados entre una amenaza conocida y una desconocida. La lluvia arreciaba, empapándonos hasta los huesos, añadiendo una urgencia miserable a nuestra situación. El frío empezaba a calar hondo en mis huesos. «Tenemos que intentarlo», dijo Sara, su voz temblando por el frío, pero firme. «No sobreviviremos mucho tiempo solos ahí fuera. Necesitamos ayuda, suministros, un lugar seguro». Miré a Jonas. Él fruncía el ceño, sopesando las opciones. Si nos acercamos, lo haremos despacio, con las manos a la vista, sin movimientos bruscos. Yo hablaré. Asentí. Era el que tenía el aspecto más imponente, el más capaz. Si alguien podía proyectar una calma no amenazante, era él. Salimos de detrás del camión, entrando en el borde del área iluminada por el foco. Levantamos las manos en el aire, un gesto universal de rendición. El foco se detuvo en su barrido y se fijó en nosotros, cegándonos con su luz blanca y dura. «¡Alto ahí! ¡No se muevan!», gritó una voz desde un altavoz, áspera y distorsionada. Nos quedamos helados, con las manos en alto, la lluvia corriendo por nuestras caras. Lucky gimió a nuestro lado, y le hice un gesto para que se sentara. Dos figuras se separaron de la barricada y avanzaron lentamente hacia nosotros, con los rifles en alto, apuntando directamente a nuestro pecho. Podía ver el brillo de la lluvia en sus cañones. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo por encima de la tormenta. Habíamos sobrevivido a los muertos en el metro. Habíamos cruzado un puente lleno de cadáveres andantes.
solo para encontrarnos en el punto de mira de los vivos. La ironía era tan espesa que casi me ahogo con ella. «¡Estamos desarmados!», gritó Jonas, su voz resonando en el espacio abierto. «Solo buscamos un refugio seguro. Somos supervivientes de Manhattan». Los hombres no bajaron sus armas. Se detuvieron a unos 10 metros de distancia, sus rostros ocultos en las sombras más allá del resplandor del foco. «3 de ustedes», dijo la voz del altavoz. «Y un perro. ¿Hay alguien más con ustedes?» «No, estamos solos», respondió Jonas. «Llevamos días caminando. Por favor, solo necesitamos un lugar para descansar». Hubo una larga pausa. Podía oír sus voces apagadas, discutiendo por la radio. Cada segundo se alargaba, cargado de nuestro destino. El foco permanecía fijo en nosotros, inmovilizándonos como insectos en un alfiler. Empecé a temblar, una mezcla de frío, miedo y agotamiento. ¿Nos dispararían? ¿Nos dejarían aquí fuera para que los muertos nos encontraran? ¿O nos ofrecerían la salvación? La incertidumbre era una forma de tortura. Finalmente la voz del altavoz volvió a sonar. «Acérquense despacio, uno a uno. Mantengan las manos donde podamos verlas. Cualquier movimiento sospechoso y abriremos fuego. ¿Entendido?» «Entendido», gritó Jonas. Se volvió hacia nosotros. «Morgan, tú primero». «Despacio», asentí, con la garganta demasiado seca para hablar. Di un paso adelante, saliendo de la relativa seguridad de mi grupo y caminando solo hacia las armas y la luz cegadora. Cada paso era una agonía. Me sentía completamente expuesto, vulnerable. El peso de sus miradas, de sus armas apuntándome, era físico. Esperaba oír el chasquido de un gatillo, sentir el impacto desgarrador de una bala en cualquier momento. Me concentré en poner un pie delante del otro, en mantener mis manos en alto, en no tropezar. El sonido de la lluvia y mi propia respiración eran los únicos sonidos en mi universo. Cuando llegué a los 2 hombres armados, me hicieron señas para que me detuviera. Uno de ellos me mantuvo a punta de pistola mientras el otro se movía rápidamente a mi alrededor, palpándome en busca de armas. Sus manos eran firmes y profesionales. Me quitó la mochila y la tiró al suelo. Me ordenó que me arrodillara, con las manos en la cabeza. Obedecí sin dudarlo, arrodillándome en el asfalto mojado y frío. El agua se filtró a través de mis vaqueros al instante. Sara fue la siguiente. Repitió el mismo camino angustioso. Cuando se arrodilló a mi lado, pude oír sus dientes castañeteando. Jonas fue el último. Mientras se acercaba, uno de los hombres le hizo un gesto a Lucky. «El perro se queda atrás», dijo su voz, la primera que oí sin el altavoz. Era joven, pero su voz era dura. «No», dijo Sara al instante, su voz sorprendentemente fuerte. «Él viene con nosotros». El guardia la miró. «No se aceptan mascotas». «No es una mascota, es una alerta temprana», intervino Jonas, deteniéndose a unos metros de distancia. «Nos salvó la vida media docena de veces en este puente. Es más útil que cualquiera de nosotros. Si él no entra, nosotros tampoco». Fue un farol masivo. No teníamos a dónde ir, pero su tono era tan seguro, tan inquebrantable, que funcionó. Los guardias intercambiaron una mirada. Hubo otra conversación por radio. Finalmente, el que parecía estar al mando suspiró. «De acuerdo, pero si causa algún problema, me lo como para cenar. Arrodíllate». Una vez que los 3 estuvimos arrodillados en la lluvia, con Lucky sentado obedientemente junto a Sara, los guardias revisaron nuestras mochilas, sacaron nuestras barras de chocolate, nuestras botellas de agua, mi grabadora de audio. La examinaron con curiosidad. «¿Qué es esto?», preguntó uno. «Soy reportero», dije. «O lo era. Es un diario». El guardia se encogió de hombros y la volvió a meter en la mochila. No les importaba. Solo buscaban armas. «Están limpios», dijo uno de ellos por la radio. La voz del altavoz respondió. «Tráiganlos». Nos ordenaron ponernos de pie. «Caminen delante de nosotros, hacia el punto de control, sin desvíos». Comenzamos a caminar, escoltados por los 2 hombres armados, hacia la barricada y la luz. Me sentía como un prisionero, no como un rescatado. La sensación de alivio que había sentido se había evaporado por completo, reemplazada por una aprensión fría y cautelosa. Al pasar por el estrecho hueco de la barricada, vi a más de ellos. Una docena de hombres y mujeres, todos armados, todos observándonos con miradas duras y desconfiadas. No había sonrisas de bienvenida, no había palabras de consuelo, solo una evaluación fría y profesional. Este lugar no era un campamento de refugiados, era un puesto militar.
Estaba dirigido por personas que habían sobrevivido viendo a todo el mundo como una amenaza potencial, y nosotros éramos la nueva amenaza. Nos llevaron a una gran tienda de lona del ejército montada justo detrás de la barricada. El interior estaba iluminado por una sola bombilla que funcionaba con un generador, cuyo zumbido era un sonido bienvenido y familiar. El calor dentro de la tienda era un alivio instantáneo para mis miembros congelados. Un hombre estaba sentado en una mesa plegable en el centro de la tienda, mirando un mapa. Era mayor que los demás, con el pelo canoso y un rostro surcado por líneas de estrés y autoridad. Llevaba un uniforme militar gastado. Levantó la vista cuando entramos. Sus ojos eran como trozos de hielo. «Sargento Miller», dijo el joven guardia. «3 supervivientes de Manhattan, como dijeron». El sargento nos miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose en cada uno de nosotros por un momento. No se levantó. «¿Nombres?», preguntó. Su voz era un gruñido bajo. Le dimos nuestros nombres, uno por uno. Morgan Ellsworth, Sarah Jenkins, Jonas Peterson. Él asintió lentamente, como si estuviera archivando la información. ¿Qué hacían en Manhattan? Se suponía que la isla había sido evacuada o declarada perdida hace semanas. Jonas dio un paso adelante y explicó brevemente nuestra historia. El búnker de la radio, el generador averiado, nuestro viaje a través de la ciudad, el metro, el puente. Fue conciso y al grano, sin añadir ningún detalle emocional. El sargento Miller escuchó sin interrupción, con los dedos entrelazados sobre el mapa. Su expresión no cambió. Era imposible leer lo que estaba pensando. Cuando Jonas terminó, hubo un largo silencio, roto solo por el zumbido del generador y el sonido de la lluvia golpeando la lona. «Han tenido suerte», dijo finalmente el sargento. No sonaba como un cumplido. Sonaba como una acusación. Mucha gente intentó cruzar ese puente. Ustedes son los primeros que lo logran en más de una semana. Se reclinó en su silla, el plástico crujiendo bajo su peso. Este es el puesto de control Bravo. Somos lo que queda de la Guardia Nacional de Brooklyn. Mantenemos este puente. Nadie entra, nadie sale sin mi permiso. Y nada de lo que hay en ese puente llega a Brooklyn. Esa es nuestra misión. Su discurso fue frío y directo. No había oferta de consuelo, ni bienvenida. Solo una declaración de hechos. Nos estaba diciendo las reglas. Nos estaba diciendo que estábamos en su territorio ahora, y que nuestra supervivencia dependía enteramente de su voluntad. La sensación de ser prisionero se intensificó. Intercambié una mirada con Sarah. Sus ojos reflejaban mi propia ansiedad. Habíamos cometido un terrible error al venir aquí. Les daremos comida caliente y un lugar seco para dormir esta noche. Continuó el sargento Miller, como si nos hubiera leído la mente. Mañana decidiremos qué hacer con ustedes. Se inclinó hacia adelante, sus ojos helados fijos en los míos. Pero que quede una cosa clara, señor Ellsworth. Aquí no hay pasajeros. Todo el mundo tira de su peso. O eres útil, o eres un lastre. Y yo me deshago de los lastres. Sus palabras flotaron en el aire cálido de la tienda. Una promesa y una amenaza. Todo en uno. Estábamos a salvo de los muertos. Por ahora. Pero acabábamos de entrar en un tipo de juego de supervivencia completamente nuevo. Un joven guardia, con el rostro lleno de pecas y unos ojos demasiado viejos para su edad, nos condujo desde la tienda de Miller a un almacén de ladrillos cercano. El interior era vasto y cavernoso, débilmente iluminado por cadenas de luces de Navidad, una extraña y patética puñalada a la normalidad. Hileras de catres militares se alineaban en el suelo de hormigón. Unos 30 o 40 supervivientes estaban dispersos por el espacio, algunos limpiando sus armas, otros comiendo en silencio, otros simplemente mirando al vacío. El aire olía a ropa mojada, a sudor y a sopa caliente. Nos llevaron a una esquina y nos dieron 3 cuencos de estaño con un guiso humeante y 3 tazas de agua. No era mucho, pero después de días de barras de proteínas y chocolate, se sentía como un banquete de reyes. Me senté en el borde de un catre y comí con una avidez que me avergonzaba, sin importarme el sabor, solo la sensación de calor y sustancia llenando el vacío doloroso de mi estómago. Comí tan rápido que me dolió el pecho, pero no pude parar. Era la primera comida caliente que tenía desde que el mundo se había acabado. Mientras comía, observé a los demás. Nadie hablaba mucho. Las conversaciones eran susurros breves y funcionales. No había risas. Cada rostro estaba marcado por el agotamiento y una vigilancia perpetua.
Estas personas no estaban simplemente viviendo aquí, estaban aguantando, cada uno de ellos un resorte tenso a punto de romperse. Habían sobrevivido a lo indecible, y se notaba en la forma en que sus ojos nunca se quedaban quietos, en cómo sus manos nunca se alejaban demasiado de sus armas. Este santuario estaba construido sobre una base de trauma colectivo. Después de comer, el mismo guardia nos asignó catres y nos dio mantas ásperas del ejército. La tela olía a naftalina y a un leve rastro de otra persona, un fantasma que había dormido aquí antes que yo. Cuando me acosté, cada músculo de mi cuerpo protestó con un dolor sordo y profundo. Estaba seco, alimentado y relativamente a salvo, rodeado de muros y hombres armados. Debería haber sentido un alivio abrumador. En cambio, sentí una inquietud profunda y persistente. Estábamos a merced de estas personas. Nuestra libertad había sido el precio de la entrada. El sueño, cuando finalmente llegó, fue pesado y sin sueños. Me despertaron a la mañana siguiente antes del amanecer con el sonido de una campana. La rutina del campamento era rígida y militar. Desayuno, avena aguada, a las 05:30. Asignaciones de trabajo a las 06:00. No había lugar para la ociosidad. Como había prometido Miller, todo el mundo tenía que tirar de su peso. Y hoy era el día de nuestra audición. El día en que descubriríamos si éramos útiles o un lastre. Jonas fue el primero en ser asignado. Cuando Miller se enteró de que era ingeniero, sus ojos mostraron el primer destello de algo parecido al interés. Lo envió con un equipo para trabajar en el generador principal, que, al parecer, estaba fallando. Jonas se fue con una confianza tranquila, con su palanca todavía en la mano. Por primera vez desde que lo conocía, parecía estar en su elemento. Los problemas mecánicos eran un lenguaje que entendía, un caos que podía ordenar. Sara fue la siguiente. Después de enterarse de su experiencia como gerente de estación, Miller la asignó al almacén de suministros. Su tarea era hacer un inventario completo de todo: alimentos, medicinas, municiones, organizar, racionar, planificar. Su rostro estaba pálido, pero asintió con una determinación que me llenó de un extraño orgullo. Ella también había encontrado un lugar donde sus habilidades eran necesarias. La estructura y el orden eran su fuerte. Luego, Miller me miró a mí. «¿Y usted, señor Ellsworth? Reportero de radio, ¿verdad?». Asentí. Él soltó una risa corta y sin humor. «No tenemos mucha necesidad de charlas bonitas por aquí». Hizo un gesto a uno de los guardias. «Llévalo al muro oeste. Necesitan más manos para llenar sacos de arena. Dale una pala». Y así, mi prueba comenzó. No con un micrófono, sino con una pala. La palabra lastre resonó en mis oídos. El trabajo era brutalmente físico y monótono. Llenar sacos con arena húmeda y pesada, atarlos y luego apilarlos en la barricada, una y otra vez. El sol de la mañana salió, débil y acuoso, pero aún así trajo calor. El sudor me corría por la cara y la espalda. La pala me abrió ampollas en las palmas de las manos en la primera hora. Mis músculos, acostumbrados a los estudios de radio y a las carreras aterrorizadas, gritaban en una protesta sorda y constante. Trabajé junto a otros supervivientes, hombres y mujeres que, como yo, aparentemente carecían de habilidades útiles. Nadie hablaba. Solo el sonido rítmico de las palas golpeando la arena y el jadeo del esfuerzo llenaba el aire. De vez en cuando, miraba al otro lado del patio y veía a Jonas, gesticulando y dando órdenes a 2 soldados mientras trabajaban en el generador. Veía a Sara saliendo del almacén, con una tabla de cortar en la mano, discutiendo con el cocinero del campamento. Encajaban. Yo era un fantasma con una pala. A mediodía nos dieron un descanso de 15 minutos y una rebanada de pan duro. Me senté apartado, con las manos temblando de fatiga. La desesperación comenzó a filtrarse. Miller me estaba poniendo a prueba, y yo estaba fallando. Podía sentirlo. El trabajo físico era necesario, pero no era mi valor. Cualquiera podía llenar un saco de arena. Si no podía demostrar que era más útil que eso, mi tiempo aquí sería corto. La amenaza de Miller no había sido una hipérbole. Lo vi en sus ojos. Mientras estaba sentado allí, comiendo mi pan, escuché a 2 guardias hablando cerca. Hablaban en voz baja, pero el viento llevó fragmentos de su conversación. Perdimos el contacto con el puesto de avanzada de Red Hook anoche. La radio de onda corta está frita. No podemos llegar más allá del puente. Si los carroñeros se están moviendo hacia el oeste, tenemos que saberlo.
Las palabras me golpearon como un rayo. Radio, comunicación, inteligencia. Estaban ciegos y sordos más allá de su perímetro inmediato. Una idea, una semilla desesperada de un plan, comenzó a germinar en mi mente agotada. Mi habilidad no era la charla bonita, era la tecnología de la comunicación, era la difusión de información. Conocía los fundamentos de la ingeniería de radio, lo suficiente como para ser peligroso. Y Jonas era un ingeniero de verdad. Si podíamos conseguir las piezas, tal vez, solo tal vez, podría demostrarle a Miller que un reportero de radio era exactamente lo que necesitaban. Terminé mi pan y volví al trabajo con una nueva energía. El dolor en mis músculos no había desaparecido, pero ahora tenía un propósito. Cada saco de arena que llenaba era un pago por mi estancia mientras mi plan tomaba forma. Pasé el resto de la tarde trabajando en silencio, pero mi mente corría a toda velocidad, haciendo una lista de los componentes que necesitaríamos, pensando en cómo podría convencer a un hombre como Miller de que me diera una oportunidad. Esa noche, después de otra comida silenciosa, busqué a Jonas. Estaba agotado, cubierto de grasa, pero había un brillo en sus ojos que no había visto antes. Había conseguido que el generador funcionara de forma más eficiente. Había reforzado un disyuntor que estaba a punto de quemarse. Era útil. Le expliqué mi idea en susurros apresurados. Podemos hacerlo, Jonas. Una antena de largo alcance. Un transmisor lo suficientemente potente como para llegar a otras comunidades, para escuchar las transmisiones militares, si es que todavía existen. Jonas me escuchó, con el ceño fruncido en concentración. No será fácil, dijo finalmente. Necesitaríamos un montón de piezas específicas. Conversores, amplificadores, un buen cable coaxial. La mayoría de las cosas que encontraríamos estarían fritas por el pulso electromagnético que dicen que ocurrió al principio. Pero no todo, insistí. Los coches más viejos, la electrónica analógica. Si podemos hurgar, podemos encontrar lo que necesitamos. Tú puedes construirlo. Yo puedo manejarlo. Vio la desesperación en mis ojos, pero también vio la lógica. Es una posibilidad, admitió, pero tienes que convencer al sargento. A la mañana siguiente, en lugar de ir a por mi pala, esperé fuera de la tienda de Miller. Tuve que esperar casi una hora, de pie, mientras él recibía informes de sus patrullas. Finalmente salió. ¿Qué quiere, Ellsworth? Los sacos de arena no se van a llenar solos. Me enderecé, convocando cada gramo de la confianza profesional que solía tener. Sargento, está dirigiendo este puesto a ciegas. Puedo darle ojos y oídos. Le presenté mi plan. Hablé rápido, exponiendo la ventaja táctica de la inteligencia de señales, la importancia de la comunicación de largo alcance para encontrar otros enclaves, para advertir de las amenazas. Le dije que con Jonas y los recursos adecuados, podía construirle una estación de radio que se convertiría en el activo más importante de su arsenal. Me escuchó, con los brazos cruzados, su rostro una máscara de escepticismo. Cuando terminé, el silencio se apoderó de nosotros. Palabras, dijo finalmente Miller. Solo más palabras bonitas de un hombre de radio. No, sargento, respondí, mi voz firme. Es estrategia, es supervivencia. Deme 3 días. Deme acceso a los vehículos y equipos electrónicos recuperados. Deme a Jonas. Si al final del 3er día no tengo una señal saliendo, personalmente llenaré sacos de arena hasta que se me caigan los brazos. Me miró fijamente durante un largo rato. Podía ver el cálculo en sus ojos, sopesando el riesgo contra la recompensa potencial. Un día, dijo, tienes 24 horas. A Jonas lo necesito en el muro, pero puedes tener a 2 de mis hombres para que te ayuden a buscar piezas. Y te asignaré un espacio de trabajo en el viejo taller de reparaciones. Si no veo resultados para mañana a las 0600, tu experimento termina. Se dio la vuelta y se fue, sin esperar una respuesta. Me quedé allí, con el corazón latiendo con una mezcla de terror y euforia. No era lo que había pedido. Era una tarea imposible, pero era una oportunidad. El taller de reparaciones era un garaje grasiento lleno de chatarra, pero para mí era un paraíso. Con la ayuda de 2 guardias silenciosos, pasé las siguientes horas rebuscando en un depósito de chatarra de electrónica recuperada. Radios de coche, televisores viejos, equipos de radioaficionados destrozados. Era un cementerio de tecnología, pero con la guía de Jonas, a quien consulté durante su breve descanso para comer, empecé a encontrar lo que necesitábamos.
una fuente de alimentación de un viejo equipo de música, un puñado de transistores de una placa de circuito de televisión, metros de cable de cobre arrancado de las paredes. Trabajé con una concentración febril que nunca había conocido. Mis manos, ya doloridas por la pala, se cortaron y arañaron con el metal afilado y los circuitos rotos. El sudor me picaba en los ojos, pero no sentía el dolor. Estaba impulsado por una misión. Esta era mi lucha, no con una palanca o un cuchillo, sino con un soldador y unos alicates. Cuando Jonas terminó su turno, se unió a mí. Trabajamos hasta bien entrada la noche, bajo la luz de una única bombilla, nuestras dos cabezas inclinadas sobre un revoltijo de cables y componentes. Sara nos trajo comida y café que había conseguido del cocinero. Nos observaba trabajar, una presencia silenciosa y de apoyo. Éramos un equipo de nuevo, cada uno contribuyendo a su manera. Lentamente, dolorosamente, el dispositivo comenzó a tomar forma. Jonas era un genio. Convirtió una vieja antena de televisión en una antena dipolo. Modificó la radio de un coche de policía para que funcionara en un rango de frecuencias más amplio. Fue un milagro de la improvisación. A las 0400 estábamos listos para la primera prueba. Conectamos el transmisor a una batería de coche. Conecté un viejo micrófono. Jonas sintonizó un receptor que habíamos montado. Contuve la respiración y hablé. Prueba 1, 2, 3. Aquí Morgan Ellsworth, probando. La voz que salió del altavoz del receptor estaba llena de estática, débil y distorsionada. Pero era mi voz. Había funcionado. Una risa agotada y triunfante brotó de ambos. Cuando Miller llegó a las 0600 en punto, teníamos el sistema funcionando. Le entregué un auricular conectado al receptor. Tomé el micrófono. Puesto de control Bravo llamando a cualquier frecuencia. ¿Hay alguien ahí? Miller escuchó, con el rostro impasible. Luego ajustó el dial. Giró y giró, a través de silbidos y crujidos de estática. Parecía que iba a ser un fracaso. Y entonces, se detuvo. Una voz, ahogada por la estática pero inconfundible, salió del auricular. Era un bucle pregrabado. Mensaje para el coronel Davis. Evacuación de personal esencial. Fortaleza del Medio Oeste. Repito, este es un mensaje para el coronel Davis. Miller se quitó el auricular, con los ojos muy abiertos. No por la esperanza, por el asombro. Me miró, y por primera vez, vi algo más que desprecio en su mirada. Era respeto. Lo habíamos logrado. En los días siguientes, mi papel en el campamento cambió drásticamente. Me convertí en el hombre de la radio. Pasaba mis días y noches en el taller, escuchando las ondas, buscando otras señales, transmitiendo nuestra propia llamada encriptada. Jonas mejoró y reforzó el equipo. Sara, ahora a cargo de la logística, se aseguró de que tuviéramos todo lo que necesitábamos. Nos habíamos ganado nuestro lugar. Éramos útiles. Una tarde, mientras buscaba más cable en un área de almacenamiento en el borde del campamento, me encontré con algo extraño. Una fila de contenedores de transporte, apartados del resto del complejo. Estaban cerrados con pesadas cadenas y candados. No había ninguna marca en ellos. Un joven guardia, uno que no conocía, me acompañaba. Esa zona está fuera de los límites, dijo bruscamente cuando me acerqué. ¿Qué hay ahí dentro?, pregunté con curiosidad. ¿Suministros extra? El rostro del guardia se convirtió en una máscara sin expresión. Cuarentena, dijo, su voz demasiado rápida. Mantenemos a los enfermos separados del resto de nosotros, por la seguridad de todos. Tenía sentido. Era una precaución lógica. Asentí y empecé a alejarme. Pero entonces oí un sonido. No era un gruñido, no era una tos, era un sollozo humano, ahogado, procedente del interior de uno de los contenedores. Me detuve. ¿Enfermos de qué?, pregunté, mi voz baja. El guardia me agarró del brazo, su agarre sorprendentemente fuerte. Ya te lo he dicho, no es asunto tuyo, vámonos. Pero yo ya lo había visto. A través de una estrecha rejilla de ventilación en el costado del contenedor, por una fracción de segundo, vi un ojo humano, aterrorizado, que me miraba desde la oscuridad antes de desaparecer. Y no había hedor a enfermedad, no había el olor dulzón de la infección, solo el olor acre del miedo y el sudor humano. Tiré de mi brazo para liberarme, mi mente dando vueltas. No están enfermos, dije, mi corazón empezando a latir con fuerza. No todos ellos, ¿verdad? El guardia desvió la mirada, su mandíbula apretada.
El sargento tiene reglas. La gente que roba raciones, la gente que se niega a trabajar, la gente que causa problemas, son un peligro para el grupo, son un lastre. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Lastre. El frío que sentí no tenía nada que ver con el viento del atardecer. Era el frío del reconocimiento. Miller no se deshacía de los lastres, no los exiliaba, los archivaba, los encerraba en cajas de metal para que se pudrieran, lejos de la vista y de la mente. Este lugar no era solo una fortaleza, era una prisión, y las reglas eran absolutas. La seguridad que sentíamos, la comida caliente, la protección, todo estaba construido sobre la base de esas cajas de acero y la desesperación que contenían. El guardia me llevó de vuelta al taller. No dije otra palabra. ¿Qué podía decir? ¿A quién podía decírselo? Estábamos superados en número, superados en armas. Éramos los recién llegados. Nuestra posición era tenue, ganada solo por la utilidad de un montón de cables y transistores. Protestar sería firmar nuestra propia sentencia de traslado a uno de esos contenedores. La supervivencia aquí tenía un precio, y ese precio era el silencio. Esa noche, me senté en mi catre, la enormidad de nuestra situación cayendo sobre mí como una losa de hormigón. Habíamos escapado de una ciudad de monstruos que querían devorar nuestra carne, solo para terminar en un campo dirigido por un hombre que devoraría nuestra alma para mantener el orden. Miré a mi alrededor, a los rostros cansados de los otros supervivientes. ¿Cuántos de ellos lo sabían? ¿Cuántos de ellos simplemente habían elegido mirar hacia otro lado, aceptando el terrible compromiso por un día más de vida? Lucky se acercó y apoyó la cabeza en mi rodilla, sintiendo mi angustia. Acaricié su cabeza, mi mano temblando. Él era bueno, simple. No entendía la complejidad de la crueldad humana. Para él, el mundo se dividía en amigos y amenazas. Ojalá fuera tan sencillo para mí, pero ahora veía la amenaza no solo en los ojos vacíos de los muertos, sino en los ojos calculadores de los vivos. Más tarde, me deslicé hacia el taller de radio, el único lugar donde me sentía remotamente en control. Encendí el receptor, manteniendo el volumen bajo. Puse los auriculares y sintonicé las ondas, buscando algo, cualquier cosa, que me distrajera de los susurros que ahora imaginaba que venían del borde del campamento. Giré el dial, a través de la estática interminable que era el sonido del mundo muriendo. Y entonces encontré una señal. No era militar, era débil, apenas audible. Una mujer cantando, una canción de cuna. Su voz era temblorosa, pero clara. Cantaba en español, una melodía suave y triste sobre pájaros y estrellas. En algún lugar de esta ciudad muerta, en algún lugar de esta noche interminable, una mujer le cantaba a un niño, creando una pequeña isla de ternura en un océano de brutalidad. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complicado. Eran por la belleza y el horror de todo ello. La voz de esa mujer era la prueba de que la humanidad, la verdadera humanidad, todavía existía ahí fuera. Pero yo estaba aquí, escuchándola en un equipo que había construido para ganarme el favor de un tirano, en un campamento que funcionaba gracias a un secreto atroz. Habíamos encontrado un refugio seguro. Habíamos encontrado un santuario, pero me di cuenta con una claridad escalofriante de que no habíamos escapado de la prisión. Simplemente habíamos cambiado una con monstruos visibles por una con monstruos ocultos. Y nosotros, al permanecer en silencio, al aceptar su protección, nos estábamos convirtiendo en los carceleros. El precio de nuestra supervivencia era nuestra propia humanidad. Apagué la radio. No podía soportar escuchar más la canción de cuna. Me senté en la oscuridad, en el silencio, con una única y terrible pregunta resonando en mi mente. Había sobrevivido al colapso, había luchado contra los muertos y me había demostrado útil para los vivos. Pero al hacerlo, al aceptar este pacto con el diablo, ¿en qué me había convertido exactamente? Y la respuesta, temía, estaba encerrada en esos contenedores oscuros, susurrando en la noche.